Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto establecer este punto de encuentro. Gracias a todos los que se van uniendo desde este espacio de conciencia elevada, que no es el único, pero sí es el que tenemos más a mano tal vez para interactuar en esta oportunidad, nada menos que con la maestra Brigitte Chapartier de Rives, que se encuentra en España, que está muy pronta a comenzar su tour en América, Bolivia, Argentina, Perú, México. Falta muy poco para que a partir del 23 de febrero podamos establecer un punto de encuentro de manera presencial e interactuar con toda esta filosofía de amor adulto que trae la mirada sistémica de las constelaciones familiares. Ella, como directora del Instituto de Inconfa, de una manera rigurosa y autora de muchísimos libros y títulos, nos permite interactuar de una manera diferenciadora e, insisto, riguroso, con toda esta filosofía instalada por Bert Hellinger. Así que ya mismo vamos a ir a su encuentro. Qué gusto. Así. Bienvenida. A ver, ahora. Sí, hola Lorena, qué bueno verte. Me alegro mucho. Yo también. Gracias por tu propuesta, por tu invitación. Estoy muy Gracias a ti infinitas, Brigitte, contenta. infinitas gracias. Sé que estás con tantas cosas y que tienes una agenda muy nutrida de interacción entre los cursos, entre los talleres que brindas y que estás pronta también a establecer este tour por América también, que es tan deseado para arrancar el 2025. Eso dentro de muy poco ya. Nos vemos en 3 semanas, un poco más. O sea, Sí, con mucha alegría, mucha alegría. qué lindo, sobre todo porque a mí me gusta dar datos y en 2024 tú diste más de 100 cursos, Brigitte. Es una Sí. cosa impresionante, impresionante todo lo que se abrió el 2024 y bueno, y todo lo que está trayendo este nuevo año también. Bueno, es mi dedicación exclusiva. Tengo la suerte de que Ignacio me ayuda en todo lo demás y tengo el tiempo para hacer eso. Y realmente Claro. es, es vocación, es precioso para mí hacer todo lo que hago. Sí. Sí. Es fantástico. Sabes que aquí en Argentina estamos, muchas personas que están de vacaciones porque Ah, están sin claro. colegio, los chicos no están concurriendo a clases, muchas personas veranean y recorren todo lo que es el país como turismo. Y entonces me da la sensación que hay muchas más personas como abiertas a recibir esta información, ¿no? Esta información Ya. nueva, que se permiten encontrarse en un momento de relajación y decir, ¿qué tiene de interesante esta herramienta? Qué bueno, doy la bienvenida. ¿Tú qué crees que es necesario tener o predisponernos en la apertura de cabeza o de corazón para recibir esta información? Estar abierto, a ver qué me va a decir. Muchas veces la gente viene con un sufrimiento y entonces crisis, sufrimiento, les hace abiertas a lo que sea. Y después, la verdad es que después uno madura. Primero se abre totalmente y después recapacita para sentir eso es para mí o no es para mí. Pero en efecto, primero es abrirse. Y para cualquier tema se trata de dejar atrás todos nuestros antiguos conocimientos para abrirme a esa nueva pedagogía, a esa nueva experiencia. Y uno va sintiendo mientras la recibe eh, si le sienta bien, si le sienta mal, si es difícil, lo va sintiendo. Y al final, cuando ya se acabe, cuando ya haya recibido un poco toda la información, es cuando conviene desde el adulto recapacitar y poder decir, pues sí, eso es para mí o no, eso no es para mí. Y si es para mí, entonces en ese momento lo que hago es unir
todo lo que era mi pasado, ya fusionar lo nuevo con todo lo que hasta ahora yo había experimentado en la vida. Y entonces lo hacemos nuestro. Pero después, a posteriori, durante un curso, es bueno estar abiertos, simplemente sin juicio, abiertos, ¿verdad? Sí. Claro, yo te escucho y es una invitación tan linda, porque claramente cada uno que lo pudo experimentar puede entenderlo, pero imagínate para aquellos, digo yo, que claramente tienen resistencias y vienen con tanta información previa y con tantas cuestiones limitantes tal vez, menudo desafío este, ¿verdad? Sí, sí, pero entonces casi yo les diría, no gastéis el dinero y el tiempo en balde. O sea, ven abierto y no con muchas defensas. No, no. Qué bueno, me encanta porque claro, tu honestidad es fabulosa en ese aspecto, pero siempre insisto con esto de lo bien intencionado que somos todos, porque en algún punto, dentro de nuestra propia introspección, desde nuestro propio silencio, entendemos que tenemos cosas que debemos sanar, en cualquier área de nuestra vida, ¿verdad? Sí, sí. Y entonces, cuando partimos de eso, nos abrimos total. Claro. Nos abrimos. Y allí es donde quizás lo mejor es precisamente partir de una necesidad. Me duele tal cosa, tengo miedo de tal otra, tengo angustias, tengo pánico. Bien, voy a partir de lo que me hace sufrir. Y voy a ir experimentando, porque lo que vemos en los cursos, en los talleres, es que precisamente la gente poco a poco siente paz. Y entonces eso va a ser la señal. Eso me da paz. Eso me da paz, se me van las angustias. Y ahí es donde empezará a percibir que sí, que es su camino. Pero claro, no es una panacea, nunca es el camino, el único camino para todos. Entonces, es asumir, ver si realmente eso es para mí. Claro. Sí, sí, tal cual. Es abierto, sobre todo en estos tiempos donde hemos visto infinidades de herramientas que están al servicio de nosotros y podemos interactuar. Y tú lo ves también, claramente, ¿sí? Sí, 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 Claro, exacto. claro. Y con respecto a lo que son las constelaciones, tú ya llevas desde el 2005 al frente como directora de tu espacio, ¿verdad? Sí. En Madrid. Y también has podido evidenciar cambios y movimientos donde quizás desde como directora de la institución has dicho, hasta aquí era de esta manera, a partir de ahora es de esta manera, y eso también es como estar abierto a qué es lo que los movimientos. Claro, es que yo empecé las constelaciones en el 2021, ¿vale? Empecé a dar talleres y a dar formación. Pero hacia el 25, Bergelinger cambió profundamente de comprensión, de filosofía, de manera de constelar y de manera de ser. Fue todo uno. Y no sé, creo que para 2005-2006 yo agarré todos los documentos que había elaborado, todos los cursos que tenía elaborados sobre los 5 años que acababa de pasar y los artículos que yo mandaba para formación, todos los textos, y los rompí. ¡Hala! Toma, se acabó, me abro al cambio. Sí, así fue. ¡Wow! Sí, era necesario. A partir de ese momento, cuando Bert ya empezó a decir 2005-2006, Sí. dejar las primeras constelaciones. Fueron necesarias, pero ahora las que sanan de verdad son las constelaciones del espíritu o las nuevas constelaciones. Decía eso. Y como yo lo veía a menudo, pues era eso, había que dejarse llevar,
por el espíritu, por el campo, por las comprensiones, y descubrí que ya estuve unos meses sin utilizar para nada mis apuntes. Bien, fuera, a la papelera. Fue un paso importante, pero era natural, era normal. Ya todo ese pasado había sido necesario, pero ya no lo necesitaba ya. Sino Wow, necesitábamos estar abiertos. claro. ¿Qué nos decía el campo? De nuevo en cada curso, en cada taller. Sí. Entonces, era Mira, mucho más interesante. Sí. que tú digas esto y que tú compartas esta experiencia, realmente nos deja a todos atónitos, porque imagínate cuánto de nosotros también es una manera muy, muy ilustrativa de cuánto nosotros estamos aferrados a ciertas cosas y creemos tener el control y creemos tener el conocimiento, y sin Ya. embargo esa no deja de ser una entrega, ¿no? Pero es que si observamos un poco la vida es así. Cuando hablamos del presente, si realmente estoy presente, no hay 2 días iguales. Ni siquiera el camino que tomo todos los días para ir al instituto. No hay 2 días iguales. Es Claro. siempre diferente si estoy presente. Ahora, si no estoy presente, me organizo unos esquemas, todo, y ya no veo nada. Y en efecto, es todo igual, todo repetitivo. Entonces, ¿dónde está la vida? ¿Dónde estoy yo? Ya no estoy aquí, ya no estoy presente. Y, Wow. y es verdad que es una gran tentación que tenemos, pero en el momento en que uno se hace adulto o experimenta el adulto y la libertad del adulto y la variedad de estar en el presente, eh, te sobra todo lo anterior, te sobra. Claro, claro. Yo te escucho, realmente a mí me conmueve. eh, Y claro, para muchos debe decir, wow, qué desafío, qué forma de mirar que yo no lo estoy observando. Y también, no sé si Rosa decir, y bueno, me entrego, esa entrega es soltar el control, no estar, y acá hay un punto tan delicado, Brigitte, que en el cual estamos muchos de los que queremos aprender, estamos atravesados, es soltar la expectativa. Y ahí es cuando se nos empieza a tambalear la historieta, ¿bien? Ya, ya. Sí. Ah, Sí, eso lo vamos haciendo poco a poco. O sea, mm, hay que pensar que estamos como muy ayudados. Cuando tenemos ese deseo de ser, yo qué sé, honestos, el adulto que se abre al momento presente. Ay, claro, por lo menos durante mucho tiempo hay esa expectativa hoy que sane, que se transforme, que el deseo de morir que veo en esa constelación desaparezca. Bueno, es humano, pero gracias a Hellinger de vez en cuando nos decía, mirar, aquí es una constelación muy difícil. ¿Qué hago? Acepto. ¿Se quiere morir? Pues se morirá. O si tiene que morir, se morirá. Yo me retiro, me entrego al movimiento de espíritu lo que él quiera, porque él sabe. Bueno, eso fue una ayuda enorme. Entonces, cada vez que había algo difícil, yo me retiraba y realmente decía, bien, eso es su destino. Si tiene que ser así, es así. claro. Entonces, tuve la suerte de tener a gente que aceptaban todos esos desafíos. Los Mm, aceptaban. Seguramente encontraban compensación, ¿no? Pero fue muy grande su apoyo porque realmente cada 3 meses hacía algo diferente. O sea, como claro. cada 3 o 4 meses iba a ver a Behelinger, volvía y ya no sabía por dónde iba a empezar. Wow. Y, y todos vibraban de la misma manera, a la espera, entregados. Y se veía además cada vez más sanación. Entonces era confiar, confiar. Sí. Y es lo que hay hoy.
confiar en ese campo y toda la información que nos va regalando, cada vez más información. Entonces, hoy sentimos que estamos muy apoyados, muy apoyados. La fuerza sanadora, la presencia de ver, multitud de nuevas informaciones que nos apoyan, que están aquí, Sí, y que nos permiten confiar, confiar. sí. Entonces, Qué lindos términos que utilizas, Brigitte, porque claramente lo que sucede, por eso invitamos también a muchas personas a que experimenten poder asistir a un encuentro presencial de tu mano, y también me atrevo a decir online, porque sucede lo mismo, ¿eh? sí, Permíteme decirlo porque realmente sucede el mismo poder de transformación y sanación desde una pantalla. Claramente nos gusta estar en contacto, nos gusta tener tu presencia, pero a los ya, hechos puntuales sí. sucede la sanación. Es que, claro, yo me resistí hasta la pandemia a hacer Ya, algo online. Bien, o sea, la pandemia nos transformó a todos y fue realmente una gran bendición. Y entonces descubrí que es algo totalmente diferente en el online. En lo presencial va a haber los momentos profundos de conexión con algo más grande, con las constelaciones. Bien. Pero además está, ¿cómo decir? Toda la vibración melodramática, no, emocional con los sí, demás. Y las personas, o sea, allí en el presencial vivimos a dos niveles. Lo emocional con la gente, ¿eh? Poder volver a hablar, o ese me atrae, o esa me crea rechazo. Vivimos eso en todo grupo, de un modo muy profundo, sobre todo en un ambiente en que sentimos mucho. Y a la claro. vez vivimos a otro nivel. Los ejercicios, las constelaciones, todos los comentarios que yo hago, vivimos dos niveles y son muy complementarios. Mientras que online no hay ese aspecto emocional. Estás tú solito en tu casa, en tu habitación y con la pantalla. Y recibiendo, o sea, en contacto profundo con la ponente y con todos los demás. Solo el contacto profundo. Entonces fue también descubrir un nuevo modo de comunicar a un nivel muy profundo. Y las Exacto, constelaciones son bastante diferentes porque precisamente es otro nivel de comunicación. claro, claro. Entonces, muy, muy, muy interesante. Y de hecho, después de varios meses online, mientras no podíamos salir por la pandemia, cuando volví a hacer los presenciales habían subido de nivel. Y los presenciales siguen siendo diferentes y con un poco más de profundidad para la persona en sus resultados, en las informaciones, en los descubrimientos, un poco más. Y a su vez permiten que los online sean más radicales, más profundos, pero totalmente distintos. Son dinámicas totalmente distintas. Entonces, muy Totalmente. interesante. Amo a los Sí. dos. Amo a los dos por igual. Se De verdad. percibe, sí, sí, se percibe, y aparte el compromiso que tú asumes en cada encuentro, ya sea de una manera Ya, u otra, sí, sí, se percibe totalmente, y es fantástico lo que sucede. A veces el facilismo nos hace decir, es algo mágico, es algo maravilloso. Yo a veces digo, caigo en el facilismo, discúlpenme, porque a veces necesito abundar mi vocabulario para poner más vale, pero contenido. tampoco importa. O sea, quiere decir que quizás no tenemos muchos adjetivos o Mm, mucha manera de compartir lo que experimentamos. ¿verdad? Yo veo que hay personas en presencial que experimentan la fuerza sanadora. Lo hacen muy bien, pero luego son incapaces de compartir lo que han vivido. Sí, muy fuerte, mucha vibración. No sé lo que pasó. Claro, Entonces, sí, parece mágico. Y luego poco a poco descubrimos que la vida es mágica.
lo cuántico nos muestra una dimensión que ignoramos y que es totalmente mágica de la vida. Entonces, mágica. También no es que reduzca. Vale, como dices tú, lo hace un poco fácil. Pero bueno, viene bien Sí, que se desdramatice y que sí. veamos que lo podemos vivir y que nos ayuda en el día a día y resuelve nuestros temas más profundos, los resuelve. Entonces, pues claro que es, mientras no sepa explicarlo, es mágico. Bueno, ¿por qué no? Así es. Sí, Hemos visto avances en el área de trabajo, ¿no? En el campo que decimos de las constelaciones, desde esta mirada que se va renovando. Permíteme decir, no sé si me equivoco, que Bert Hellinger decía que no había dos constelaciones iguales, eso es. ¿verdad? Él, sí. Claro, que no había dos, por más, y por más que el tema sea el mismo, entonces eso ya es una invitación a que ni siquiera tú, Brigitte, ni yo somos las mismas personas que iniciamos hace unos minutos atrás este encuentro, Exactamente. ¿no? Entonces, fíjate como una y otra vez tenemos que hacer una revisión de esto para estar en este presente constante, para estar en este adulto responsable. Entonces, eso a su vez es el que nos está permitiendo ser más expansivos y tener esta dimensión más grande, ¿no? De comprensión. Sí, nos entregamos cada vez más al campo, al no saber, al sentir, a entregarnos, ¿no? Y mira, Sí. relativo a Berta, decía, no hay dos constelaciones iguales. Y se enfadaba con la gente que tomaba apuntes. Bueno, se enfadaba. No escribas, no sirve para nada. ¿En Recíbelo serio? dentro de ti. Sí, sí. No escribe. ¿Para qué? Para hacer otra vez. No vas a volver a ver, no vas a poder volver a utilizarlo. Entonces decía, míralo y así lo vas a memorizar. Entonces que si escribes, te impides sentir la constelación. Y la constelación solo se memoriza sintiéndola. Sí. O sea, Wow. era muy exigente con la gente. Siempre. Sí, sí. Pero Sí, quienes estaba pudieron bien. tener Sí. la bendición de compartir, incluso aquí en Sudamérica, contacto con él, siempre recuerdan eso. Y ahora, en este aspecto, lo que percibo es que justamente se aplica esta herramienta en otras herramientas. Hay una versatilidad de las constelaciones Sí. donde pareciera que se está como fusionando en otras. Ahora, es interesante ver, y acá permíteme el término rigurosidad que tú tienes en cuanto al trabajo de campo, cuando tú percibes, pero al hilo puntillosamente, cuando alguien está utilizando una herramienta que no corresponde. Ya, ya. Pero mira, yo veo que hay dos aspectos en las constelaciones que es muy útil que se difundan. Uno es la representación. Sí. Cualquier otra terapia o cualquier campo quiere ver la realidad profunda de algo, pues que lo represente. Que todos aprendan a representar. Entonces, tendrán todos una respuesta real del campo. La cosa es que sepan interpretarlo, pero bueno. Y el otro aspecto es la sistémica. Todos los campos de la vida son gobernados por la sistémica. Por lo tanto, todo el mundo, toda empresa, toda terapia podría aprender sistémica con mucho beneficio. ¿Vale? Entonces, sí, allí en la sociedad se podría extender el representar como la propia sistémica. Y entonces yo siento que para mí hay precisamente esa exigencia, estar en lo central, no desviarme con cosas interesantes, curiosidad, tal. Hay tantas cosas interesantes, pero estar en el centro de no de la representación, sino de la filosofía de las fuerzas del amor, el centro puro. Y entonces que por lo menos haya un grupo de personas que estén en ese centro de la sistémica de Bert Hellinger. Y a partir de allí, yo sé que con ese núcleo se va a poder ir extendiendo a otros muchos campos,
pero desde mayor seguridad. No me he desviado un poquito por ahí, un poquito por allá. No. Entonces eso da seguridad a la gente y también a mí. Claro. Claro, es exigente. Hay cosas tentadoras o muy interesantes. Veo que mucha gente está en ellas, las pruebo y veo que no. Y veo que no, pues lo siento, yo no. Qué interesante esto que dices, porque a su vez es muy probable que a ti te acerquen todo el tiempo cuestiones de avanzada, tanto de la ciencia como de otros rubros, Sí. y tú llegas a analizar, por ejemplo, algún científico con algún descubrimiento nuevo, tú lo llevas al campo, lo constelas, lo pones. Sí, lo siento. A ver, por ejemplo, los libros que voy a leer, Sí. los siento primero, con mi guía. Leo, o sea, ocupo mi tiempo leyendo, porque tengo muy poco tiempo, o Claro. no. Entonces mi guía es el que me dice, este sí, este no, este sí, este no. Vale. Y cuando me dice sí, aunque el libro sea un poco pesado, pues oye, lo leo y descubro después por qué. Y entonces, lo mismo con muchas teorías cuánticas. No quiero ahora citar nombres, pero son como, hay mucha gente que dice, mira, eso es fantástico, eso es así, eso es demostrado. Claro. Bueno, demostrado. No hay casi nada demostrado. Entonces, lo siento. Y veo que hay cosas que no me hablan para nada. Bueno, pues lo represento, porque igual tengo un rechazo. Entonces me fío de lo que voy a representar y lo represento de un modo, de otro y tal, hasta que pueda estar segura de que esto no. Claro. O sí, tal vez. Y hay cosas que sí, hay muy pocas que sí, y son las que voy comunicando. Sí. Exacto, exacto. Sí, sí. Mira, pocas veces he visto la cantidad, o sea, es así, he visto cómo dentro de las constelaciones que son más complejas, con situaciones delicadas, ya sea de enfermedades o cosas bastante delicadas, cómo se manifiesta en ellas el excluido, el rol del excluido. Lo importante, lo significativo que es el excluido, justamente haciendo un paralelo con situaciones complejas que se constelan. Eso quiero decir. Ahora, imagínate una persona que durante toda su vida escuchó que fulano de tal no era bien recibido, o sea, imagínate que durante muchos años de nuestra vida hemos escuchado, aún sin conocerlos, características de un referente de nuestro clan que fue apartado y que en un campo emerge que en realidad el excluido tiene que estar. Digo, qué desafío también ahí para nosotros, ¿no? Sí. Sí. Y se ve que cuando es un desafío así mayor, pues la persona queda así y tarda semanas o meses en, ay, me rindo, me abro. No es inmediato, porque hay todo el fenómeno de la fidelidad, del sentimiento de culpa, que son muy grandes. Y mira, por ejemplo, veo algo como muy interesante que es relativo a la religión, porque en América Latina hay un apego, si se puede decir, a la religión mucho mayor que en España o en Europa, mucho mayor. Bien. Y veo unas personas que desarrollan una relación a su religión tan adulta, tan profunda, tan desde las fuerzas del amor, que estoy admirada, realmente admirada. Wow. Que se puede llevar a cabo una relación desde las fuerzas del amor, desde el adulto, desde la creatividad, con algo que parece que es algo muy estructurado, muy rígido. Y las personas que viven la religión
digamos, de verdad, profundamente, consiguen una adaptación propia de su relación a algo más grande, Wow, de su relación a Dios, por ejemplo. Y allí estoy muy admirada de ver la profundidad de esas personas. claro, claro. Entonces, eso quiere decir que todo es posible, que no hay nada que sea sí, no, y que, bueno, pues hay muchas personas que no vienen a las constelaciones porque van en contra de la religión, según se dice y tal. Bueno, pues serán ellas que Mm. están asustadas por su propia dependencia. Pero sí son personas que ven lo que es importante para ellas desde el adulto, van a crecer y van a profundizar en todo lo que es importante para ellas, ¿no? Sí, sí. También lo que se observa a raíz de la inclusión de la fuerza sanadora en el trabajo del campo, ¿no? En estos encuentros, también como una resolución como en cuanto más rápido de la constelación, ¿no? Y muchas personas dicen, bueno, pero ya terminó, como diciendo, yo quería estar más por ahí, ¿no? Sí, claro, sí, hay un poco de, ay, 15 minutos conmigo y ya luego me suelta. Yo no, yo. Bien, entonces hay ese aspecto, pero sobre todo ver que ahora entendemos mejor la energía, sabemos ver lo que es importante, sabemos decir la frase que la energía necesita en tal o cual momento, con lo cual son como, wow, así, momentos breves, ya está, ya está, ya está, se acabó. Y con las nuevas constelaciones, bueno, con las constelaciones de ahora y la fuerza sanadora, más todavía, las constelaciones pueden durar un cuarto de hora, 20 minutos máximo. Es increíble. Entonces, y acompaña a eso el hecho de que la solución aparece mucho antes que antes. Exacto, exacto. Antes. Sí, sí. Sí, bueno, yo, mira, te voy a confesar algo. Estaba como muy cansada, muy agotada, ¿no? Hoy, durante el día. Y dije, mi encuentro con Brigitte me entendía que me iba a generar un impulso y lo quiero compartir contigo porque estoy al borde de la emoción, Brigitte, Ah, sinceramente. Y esperaba muy entusiasmada este encuentro porque sabía que había algo quizá que estaba por ahí internamente, ¿no? En mí. Y ya, dije, ya. este encuentro espero que sirva para muchas personas también, porque en algún punto, ¿tú crees que estemos constelando también ahora en este momento? No, a ver, no necesariamente constelar, ¿vale? Pero he visto esta mañana, hemos tratado, en la sala estábamos tres, Sí, mostrando con una psiquiatra unos casos de niños y jóvenes terribles. Fue solamente estar las tres abiertas representando uno de ellos y habíamos imaginado todos los campos de sanación a nuestro alrededor, la fuerza sanadora, Hellinger, el campo de sanación de los ancestros sanados por los vivos, la fuerza de vida. O sea, estábamos rodeados de sanación y el movimiento se ha hecho solo. O sea, no hace falta ni constelar en ciertos momentos. Cuando wow, estamos entregados, como ahora, entregados a algo más grande, a la transmisión de las fuerzas del amor, al servicio a otros, que eso es lo que más ayuda a sanar, estar al servicio de otros. Eh, todas las fuerzas sanadoras que nos rodean, que desean que cada humano esté mejor, pues están haciendo, ¿cómo se dice? Están en acción, haciendo su trabajo. claro. Y los que estamos escuchando aquí, pues se puede decir que el guía o el inconsciente, cada uno va a utilizar una de las frases, de las ideas. Ay, eso es lo que necesitaba y como metáfora ya me sana. Esa ha dicho algo que es casi la frase que necesito. Y tu inconsciente lo adapta. Lo adapta. Claro, Y así, en esos encuentros, no solo de una hora, por ejemplo, o escuchar
una charla, es que te repone, te sana sin que sabes por qué. Después estás mucho mejor. Entonces, Sí. todo el efecto, bueno, que se conoce más, por ejemplo, en hipnosis, ¿no? Mm, El inconsciente de la persona en todo momento quiere ayudar a la persona. Entonces, agarra del entorno esa frase, esa mirada, esa sonrisa para tomarlas como una medicina sanadora para la sí, misma claro, persona. Y al final totalmente. la persona está diferente. Al final, eh, Exacto. de la escucha, de la participación, sí, es así. No Sí, sabemos muy bien totalmente. explicarlo, pero es así. Exacto. Aquí tú mencionaste algo en particular con el cual yo quiero comentar, que lo considero un avance también dentro de lo que es esta mirada sistémica. Tú mencionabas la presencia de los ancestros sanados por los vivos. ¿Quieres hacer una descripción de ello? Claro, eso es una información muy reciente. Un mes o algo así. Bueno, no sé, bien, no importa. Alguien en una constelación, alguien muy centrado, se pone a representar un campo y dice, yo he sentido que soy tal, 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 tal. Bien, vamos a ver, eso son de las informaciones que yo tomo con pinzas, a ver, con mucho respeto, pero con pinzas, a ver, esa persona se ha podido proyectar, no sé qué, porque hay unos cuantos que nos dicen, yo he representado tal cosa, y yo, bien, vale, muy bien, de acuerdo, pero lo olvido. Y entonces, esa información al revés, es que te da muchos escalofríos. ¿Qué es lo que está pasando? Que cada vez que un vivo se sana o cada vez que un vivo renuncia a estar en lo infantil, acepta estar en una decisión adulta, ¿qué hace? Pues que uno de sus ancestros con quien estaba vinculado se sana. Por el cambio del vivo, un ancestro se sana. Y con lo que sabemos del equilibrio entre dar y recibir, si doy, recibo. Cada ancestro que se sana se transforma en un protector. Y ahora podemos ver que nos están mostrando que los protectores ya son multitud y que están formando un inmenso campo de sanación. Wow, Es eso. wow, Es entonces tan emocionante. ya lo Es creo. muy, muy conmovedor, muy profundamente ver cómo el universo nos regala, nos recompensa, nos gratifica con lo que acabamos de hacer y con el hecho de que, pues sí, esos ancestros están mejor y entonces nos ayudan. Wow. Y su potencia es muy grande, su fuerza de sanación es muy grande. Qué fantástico, Entonces, qué fantástico, Brigitte, y que lo puedas haber observado con tu mirada tan, ¿no? Tan rigurosa, vuelvo a decir, y que realmente haya... estamos viendo que sabemos muy poco de ese Claro, mundo, de la energía, del papel de los vivos con todo el pasado de la humanidad. Y que la humanidad está deseando que esos vivos, que son una proporción mínima con respecto al pasado, pues estén cada vez mejor, o sea, apoya, transforma. Y bueno, entonces nos envía muchos, como muchos desafíos para abrirnos a cosas nuevas, para eso, en la constelación lo vemos, ¿vale? Y en la vida nos están mandando muchos desafíos para que nos abramos a lo nuevo, que dejemos de repetir, que confiemos. exacto, exacto. Y cuando tú dices, me gustó esto que lo que percibimos es la potencia que brinda cuando tú invitas a decir una frase, ¿no? Cuando tú invitas, ¿esa frase te es dictada por tu guía a ti para que la digas? Yo ya no sé qué es lo que que me da las frases. Seguramente es el guía, pero quiero decir que veo algo y me dice que le duele tal sitio y veo toda la situación. Entonces hay el significado estándar de ese dolor
pero está Sí. también toda la situación. Y Ah, entonces, de repente, sale la frase, una luz que abarca todo. Y entonces claro, es mi guía, eh, todo lo que hace que yo pueda percibir todo. Mi conexión con algo más grande, todo. Y por supuesto que mi guía. claro. Sí. No, porque la resonancia que genera, el movimiento que genera ese verbo, que puede ser muy simple, es muy grandioso. Por eso te lo consulto, porque realmente moviliza y por ahí lo asocio con esto, ¿no? Del verbo, ¿no? De Sí, lo que crea el verbo. eso es. Y además, por ejemplo, cuando vemos a alguien extranjero que lo diga Mm. su idioma, la vibración de sus ancestros con oír un idioma extranjero, dices, qué potencia tiene la palabra. Wow. El verbo creó, ¿cómo es? La carne. ¿Sí? Sí, señor. El verbo crea Claro, la materialización. claro. ¿Sí? Qué interesante, qué interesante. Yo cada Realmente. vez que lo percibo, lo siento, me hace vibrar, porque eso es estar en unión al origen, a todo lo que se ha ido viviendo, transmitiendo, recibiendo, lo más grande. Es Sí. impresionante poder comprender eso ahora. Sí. Tal cual, tal cual. Brigitte, yo no te quiero realmente sacar mucho más tiempo. Es grandioso tener siempre la posibilidad. Mira, cada encuentro que tienes es un encuentro único, con un contenido único. Por eso quiero invitar a todas las personas que vean los encuentros de Brigitte, las entrevistas que ella brinda. Es muy generosa con todo lo que imparte. Desde también la página de Inconfa hay muchos ejercicios, pero realmente asuman el compromiso de querer encontrar respuestas, porque ahí está, Brigitte, eres muy generosa con todo lo que brindas. Y este tema en particular es tan amplio que, así como decía Bert Hellinger, ninguna constelación, no hay dos constelaciones iguales. Brigitte, no hay dos entrevistas iguales, realmente. Contigo y con cada persona la vibración es Lo diferente y así. lo sé, sí, exacto, exacto. Yo estoy convencida que hemos tocado muchas fibras a la distancia de muchas personas. Me da mucha felicidad que ya comiences. Primero que abras una puerta en Bolivia, nuestros hermanos bolivianos que por primera vez van a recibirte el 14 de febrero. Luego para estar aquí en Argentina a partir del 23, Perú también, México, bueno, van a encontrar todo lo que es el Tour de América de Brigitte a partir de febrero. Y quiero, si me permites, Brigitte, el día 4 de febrero hay un encuentro online que es muy interesante acerca de la guerra. Sí, online, sí. Y la guerra es un fenómeno actual cada vez más presente, cercano, impresionante. Y, y bueno, sabemos que todo está al servicio de la vida. Claro, claro. La guerra también. Bien. Este lo invitamos a todos a que se quieran. Es el día 4, el 4 de febrero, es de manera online. Gracias por hablar. No, al contrario, es muy interesante, porque son temas, todos los que abordas, tanto los que propones de manera presencial, realmente son de vanguardia, ¿no? Bueno, particularmente, si me permites, hago un poquito de memoria para aquellos que van a estar apuntándose aquí a partir del 23. Vamos a arrancar con los jóvenes y sus dificultades. Eso es, sí. Luego, la identidad sexual. ¿Qué es eso de la identidad sexual? ¿Lo que se dice hoy o lo que otra cosa? ¿Cómo podemos, desde la representación, desde la información del campo, recibir una información que nos acerque a nuestro ser profundo? Luego cada uno decidirá, pero es ver un otro enfoque que da como mucha paz y mucha seguridad. Entonces, vamos a ver. Bien. Así. Y luego veremos el ego, nuestro amigo, porque si sabemos que si estoy en contra de algo,
ese algo crece. Entonces, si quiero que mi ego no crezca, lo tengo que seducir, tener cariño con él. Mi ego, mi ego, tranquilo, tranquilo, te veo, tranquilo, no tomes tanto sitio, ya puedo. Sí. Exacto, exacto. Y luego 2 jornadas de talleres de Eso, constelación. constelaciones familiares, donde ustedes experimentarán la presencia de la fuerza sanadora, experimentarán las constelaciones paralelas, de modo que cada uno al final habrá vivido su propia constelación. Vamos a experimentar más cosas, el campo de sanación de los ancestros sanados por los vivos, y yo veo que ahora hay cada vez más información muy, muy trascendental. Exacto, sí. Entonces, bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos, ya lo veremos. Querida Brigitte, siempre todo nuestro corazón disponible, todos al servicio de la vida. Permíteme utilizar esa frase hermosa que nos has regalado y que de la mano también de Norma se convirtió en un espacio radial, que siempre podíamos conectarnos desde allí también, y esa frase es fantástica. Y yo invito a que todos también, después de este encuentro, puedan hacer, vayan en Confa, hagan un ejercicio, sientan ese movimiento y estén abiertos a todos los encuentros que Brigitte va a brindar en América y van a ser sumamente bien recibidos. Gracias, Brigitte, como siempre. Gracias, Lorena. Te deseo lo mejor, os deseo lo mejor a todos. Y sobre todo que lo mejor es agradecer lo que nos toca. Agradecerlo a cada uno. Agradecerlo. Gracias infinitas. La señora Brigitte Chaperté-Riff en este espacio de conciencia elevada, dándonos toda su sabiduría al servicio. Hasta la próxima, Brigitte. Gracias. Gracias.